amigos de Grupo Fórmula? Les saludo en este miércoles del Sillón de la Lectura, miércoles distinto por el fallecimiento de don Héctor Herrera Álvarez Cholo. Bueno, en este espacio vamos a platicar hoy de un tema que ha venido generando polémica desde hace varias semanas. Se colocó al final de la administración de César Bojorquez Zapata, alcalde de Mérida, el monumento a los Montejo, al principio o en el remate, según se quiera ver, del Paseo de Montejo. Y esto, bueno, ha generado polémica entre grupos que defienden la postura de tener como héroes de nuestra historia a los Montejo y quienes defienden las causas pro derechos de los indígenas. Para hablar de ello, hemos invitado hoy aquí a este espacio al capitán José Góngora López, compañero locutor de muchos años, de mucha experiencia, que también conoce muy bien la historia de México y la historia de Yucatán. ¿Qué tal, José Góngora López? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Virginia, muchas gracias por esta oportunidad en esta magnífica sección que cotidianamente escuchamos con mucho interés. Muchísimas gracias, don José Góngora. Cuéntanos, este monumento que vimos se colocó hace pocas semanas aquí en Mérida, tuvo un antecedente, hay un origen que va más allá, más atrás en el tiempo, sobre intentos de hacer estos monumentos y darle un lugar en nuestra historia diferente a los fundadores de la ciudad de Mérida. Virginia, en 1918, gobernando Yucatán, Carlos Castro Morales, que fue el primer gobernador constitucional del estado de Yucatán. Del estado de Yucatán, se propuso que en el Paseo de Montejo se instalaran sendos monumentos al Montejo y a Nachicocom. Como origen de nuestro pueblo. Todo esto como una remembranza de lo acontecido en el siglo XVI, cuando españoles y mayas se unieron para dar lugar a lo que Ignacio Manuel Altamirano define espléndidamente con el término de crear un hombre nuevo, una cultura mexicana, que fue lo que realmente sucedió. No hay diferencias, no las debe de haber, siempre vamos a proponer caminos de encuentro, de identidad, nunca de división, claro, que en este momento resultan impropios, resultan funestos para nuestro país y nuestro estado en particular. Y para esta situación actual en particular que vivimos, ¿y qué pasa en ese momento? Bueno, se dio un hecho muy notable, todo esto está documentado incluso con fotografías. Se efectuó un desfile, sí, en donde participaron españoles, criollos, descendientes de mayas que se ostentaban, todos unidos en el desfile, portando banderas, portando pancartas alusivas, desfilaron en un por entorno, el en un ambiente fraternal, de unión, sí, con ese espíritu. Sí, con ese espíritu, precisamente buscando esos caminos de encuentro que hicieran a un lado las divisiones, ¿no? Y resolvieran esos enfrentamientos y esos afanes de superioridad o de dominación que han caracterizaron la conquista, por supuesto, y toda la colonia, ¿no? Sobre todo que no tiene ninguna razón de ser en este momento. Claro. Ni los descendientes, los que sustentan actuales descendientes de los Montejo son auténticos, como tampoco lo son los mayas, ¿no? Ya somos un pueblo nuevo, un nombre nuevo, como dijera Ramírez, en donde aparece la figura, la cultura mexicana, que debemos defender, esa cultura mestiza que ha dado tanto al mundo y a nuestro estado en particular. Y en particular, José Góngora, ¿cómo ve esta imagen o este lugar que tienen los Montejo en la historia de Yucatán y de México, como héroes, como villanos, en su opinión particular? Bueno, en mi opinión sucede que los pueblos en el devenir de los siglos han sido conquistadores y conquistados. Claro. Todo esto se ha dado en diferentes latitudes geográficas del mundo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que después de que termina el enfrentamiento, ese choque violento, se da la conjunción de sangre y de espíritu y surge un nuevo pueblo con nueva cultura, con nuevos bríos para seguir adelante en la búsqueda de un mejor futuro. Y que tiene elementos de las dos culturas, o de las muchas culturas que convergen en ese proceso de conquista y de colonización. Por ejemplo, hay otra figura, ya hablábamos antes de entrar al segmento, Gonzalo Guerrero,
que tiene totalmente otro lugar en la memoria del pueblo mexicano y del pueblo yucateco. Desde luego, y antes de Montejo, precisamente Gonzalo Guerrero, que naufraga en la expedición de Valdivia en 1511, pues resulta el llamado padre del mestizaje, porque de ahí se dio el primer mestizo yucateco. Exactamente, y también tiene su monumento. También en la prolongación de Montejo está el monumento a Gonzalo Guerrero. Ahora hay el afán en el cabildo de la nueva administración municipal de colocar este monumento en otro sitio, quitarlo del lugar del Paseo de Montejo, el monumento a Francisco Montejo el Mozo y a Francisco Montejo el Adelantado, y bueno, hay una polémica también en torno a este cambio que no sé si realmente le daría otro sentido al espíritu o al propósito que impulsó la colocación de estas estatuas. ¿Cómo lo ve, capitán? Sucede que 20 años después de aquel primer intento o colocación de la primera piedra para los sendos monumentos de Montejo y Nachicocom, un gobernador decidió también que por decreto ese paseo se denominara Paseo Nachicocom, sí, y colocaron una estatua del prócer indígena que fue derribada, y tal parece que ahora viene la revancha, ¿no? Quieren derribar la de los Montejos. Han anunciado que para el 12 de octubre, precisamente un 12 de octubre también. Todo esto, Virginia, en mi opinión modesta, pero sí sincera, sí, considero que debemos buscar algo que eleve nuestro espíritu, que nos mantenga en la posición histórica que tenemos, que los yucatecos y los mexicanos estamos en este momento forjando, y de ninguna manera las divisiones. Si el monumento lo quieren trasladar a otro lugar y el cabildo toma la decisión, bueno, pero que no sean por razones de división o enfrentamiento. Claro. Y de lucha entre grupos donde lejos de hermanar y de recuperar los elementos valiosos que nos dan identidad, pues estemos dividiendo más a esta sociedad yucateca que de por sí es discriminatoria, que de por sí es racista. Eso es innegable, es parte de nuestra cultura, es invisible incluso para muchos de nosotros, cómo todos los días se discrimina al mundo indígena, al pueblo indígena, al indígena vivo. De pronto nos sentimos muy orgullosos de Chichén Itzá, de Uxmal y del indígena del pasado, pero ¿qué pasa con el maya vivo, con el maya actual? Hay mucho que se le debe todavía al pueblo maya. No sé cómo lo ve en ese sentido. Desde luego, si pensamos en este momento que existe una avenida de los Itzáes, ya rebautizada como internacional, sí, una avenida Cupules, ¿no? Todo en homenaje a nuestra raza maya, pues tal vez nos falta Nachicocom, porque Jacinto Canec ya tiene incluso un monumento, no de muy grata. No muy estético, pero ahí está. Pero se encuentra en ese lugar. Muy bien. Capitán José Góngora López, gracias por venir al Sillón de la Lectura. Ese es un tema que nos da para mucho y le seguiremos invitando para hablar de la historia de México, de la historia de Yucatán y de todo lo que usted sabe y que nos puede orientar para entender quiénes hemos sido y quiénes somos en la actualidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Virginia, por invitarme. Y felicidades por este espléndido programa. Muchísimas gracias. Gracias, amigos de Grupo Fórmula. Yo les veo el próximo miércoles aquí en el Sillón de la Lectura.